examen, al segundo examen parcial. Posteriormente les hablaré del examen. Solo vamos a recapitular, ampliar un poco sobre el último tema, que son las relaciones del Estado, ¿no?, con otros estados, ¿no?, o con otros organismos internacionales. Aquí también está involucrado lo que es la diplomacia. Esto tiene una base constitucional de nuestra propia Constitución. Tenemos este mandato supremo, ¿verdad?, que reconoce y la facultad, pues, del Estado de Guatemala de relacionarse con otros estados. Las relaciones internacionales del Estado de Guatemala tienen tres vertientes fundamentales hacia dónde se dirige la diplomacia. Son tres vertientes fundamentales hacia dónde se dirige la diplomacia y las relaciones del Estado. En primer lugar, las relaciones del Estado en general, ¿verdad? En segundo lugar, ya tenemos algo más específico, las relaciones del Estado dentro de la comunidad centroamericana. Acuérdense que nosotros tenemos ese dato histórico, ¿verdad?, que fuimos una patria grande y fuimos divididas en estados minúsculos, ¿verdad? Y la tercera vertiente va relacionada con Guatemala y los estados afines. O sea, aquí estamos hablando propiamente de Guatemala cuando hablamos de la Constitución, ¿verdad? Para Guatemala esas son las tres vertientes fundamentales. A nivel general, en el ámbito centroamericano y con estados afines. Lo importante de ello es que tiene sus propios fundamentos y sus propios objetivos. En el ámbito general, ¿verdad?, nos remitimos al artículo 149 constitucional, que habla de las relaciones internacionales, como ven, en forma general, ¿verdad?, de las relaciones internacionales. Y dice el artículo 149, el Estado, Guatemala, dice, no dice el Estado, Guatemala normará sus relaciones con otros estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales. Como ven, hay un fundamento para manifestarse en el ámbito internacional. Hay un parámetro de referencia cierto que dicta la conducta de Guatemala en el ámbito internacional, de Guatemala a través de los funcionarios específicos para ello, ¿verdad? Entonces dice, normará sus relaciones con otros estados de conformidad, así debe ser, ¿verdad?, con los principios, reglas y prácticas internacionales. Bueno, pero esa actitud y esa actividad, esa manifestación tiene un propósito. O sea, no se va a relacionar porque sí. Toda esta conducta debe tener un propósito. ¿Qué propósito nos señala la Constitución? Contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad. Hacia eso únicamente, no hay que buscarle más, ¿verdad? Toda la diplomacia lleva ese propósito. Contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales, ¿verdad? ¿Ven? Ese es el propósito. Por eso Dios decía, la cuestión de Europa Oriental es delicada. Es delicada porque
La paz, la libertad, la estabilidad internacionales son valores supremos en el ámbito internacional. Y como ustedes ven, la Constitución Política de la República nuestra reconoce, ¿verdad?, esa situación, al decir que el propósito, ¿verdad?, de las relaciones de Guatemala en el ámbito internacional es contribuir al mantenimiento de la paz, la libertad, el respeto, defensa de los derechos humanos, fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales, ¿verdad? Y todo ello que debe dar como resultado, ¿verdad? Esos son los propósitos. Ahora, ¿qué resultado, qué objetivo persigue Guatemala con esa conducta y con esos propósitos? Garantizar el beneficio mutuo y equitativo. Eso es lo que se busca, ¿verdad? ¿Cómo va a actuar? De conformidad con las prácticas, con los principios, con las reglas internacionales. Ese actuar tiene un propósito, ¿verdad? Contribuir al mantenimiento de la paz, la libertad, los procesos democráticos, los derechos humanos, los organismos internacionales. Todo ello debe dar como resultado garantizar el beneficio mutuo y equitativo. Bueno, qué importante, ¿verdad? Bien. Ahora de la comunidad centroamericana. Además de, ¿verdad? Además de toda esta cuestión, cuando se trate de Centroamérica, dice Guatemala como parte de la comunidad centroamericana, el artículo 150 constitucional, como parte de la comunidad centroamericana, mantendrá y cultivará relaciones de cooperación, solidaridad con los demás estados que formaron la Federación Centroamericana. Mantendrá y cultivará. ¿Ves? Y hay otro, ¿verdad? Propósito, mantener y cultivar relaciones de cooperación y solidaridad. No solo cooperación, solidaridad también, ¿verdad? Deberá, dice, deberá. Fíjense, es imperativo, imperativo. Deberá adoptar las medidas adecuadas para llevar a la práctica en forma parcial o total la unión política, económica de Centroamérica. Yo les pregunto a ustedes, ¿habrán visto algún gobierno ustedes que evidencie esto? La Constitución no vale, ¿verdad? Algún gobierno que haya evidenciado esto, tomar medidas, ¿verdad?, para lograr y llevar a la práctica, ¿verdad?, la unión política o económica de Centroamérica. Las autoridades competentes, miren ustedes, las autoridades competentes están obligadas, fíjense, están obligadas a fortalecer la integración económica centroamericana sobre bases de equidad. ¿Se dan cuenta? Ya para Centroamérica hay otros ingredientes puntuales en los cuales debe desenvolverse la diplomacia guatemalteca. Pero hay otra vertiente, con estados afines. Y aquí mismo, en el artículo 151, nos dice que es un estado afín, ¿verdad? Y dice la Constitución, preceptúa la Constitución, el Estado mantendrá relaciones de amistad, 1, solidaridad, 2, y cooperación, ¿verdad? Mantendrá, dice, relaciones de amistad, solidaridad y cooperación con aquellos estados cuyo desarrollo económico, social y cultural sea análogo al de Guatemala. Ese es un estado afín. Aquí no estamos hablando de identidad, de ideologías,
¿verdad? No estamos hablando de identidad de ideologías. Estamos hablando de características especiales que nos hacen afín con determinados estados, ¿verdad? El Estado mantendrá relaciones de amistad, solidaridad y cooperación con aquellos estados cuyo desarrollo económico, social y cultural sea análogo al de Guatemala, con el propósito de encontrar soluciones apropiadas. Ese es el propósito, ¿ven? También tiene sus propios propósitos. ¿Cuál es el propósito acá? Encontrar soluciones apropiadas a problemas comunes y formular conjuntamente. Fíjense, cuando dice formular conjuntamente, da la idea pues de que trabajar juntos, ¿verdad? O, me imagino, ¿verdad? En los foros internacionales pueden unirse. Y formular conjuntamente políticas tendientes al progreso de las naciones respectivas. A esto se le llaman políticas de Estado. Es decir, la diplomacia guatemalteca en el ámbito internacional debe desarrollar, implementar, llevar a la práctica políticas de Estado. Como ven, aquí no está respondiendo a ningún gobierno en particular. Por eso, en otros países, en países más avanzados, yo creo que México ya tiene así, Brasil sí tiene una diplomacia muy buena, Colombia, el cuerpo diplomático no depende mucho del gobierno, ¿me entienden? De que los cambien, los quiten, los pongan y nombren a cualquiera, ¿no? Ahí es un poco más serio, ¿verdad? Porque como ven, aquí no está defendiendo intereses de ningún partido político, está defendiendo intereses de Guatemala. Entonces, por lo tanto, la diplomacia, pues, claro, debe obedecer al gobierno de turno en cuanto a determinadas directrices, ¿verdad? Pero las políticas de fondo son políticas de Estado. Y así es como debe manifestarse Guatemala en el ámbito internacional, con esas tres vertientes, ¿verdad? Una es transversal, la primera, y las otras pues son más puntuales, ¿verdad? Puntualizan aspectos importantes, ¿verdad? En las relaciones internacionales. Ahora, ¿qué son relaciones internacionales, verdad? Vamos a leer acá el diccionario de Derecho Internacional, ¿verdad? Que ya se los presenté. Dice acá, relaciones jurídicas internacionales. Relaciones internacionales reglamentadas, perdón, compañeros. Perdón. Bueno, entonces, vamos a ¿Qué pasó? Relaciones jurídicas internacionales. Dice, relaciones internacionales reglamentadas por las normas de derecho internacional. Importante, ¿verdad? O sea, esas relaciones tienen sus reglamentos, ¿verdad? Tienen sus procedimientos, tienen sus directrices, ¿verdad? Entonces dice, relaciones internacionales reglamentadas por las normas de derecho internacional. Tienen una base material compleja, ¿verdad? Relaciones entre los estados, ¿verdad? De todos los estados, ¿verdad? La norma de derecho internacional, pues, es premisa necesaria, ¿verdad?, para el surgimiento de relaciones internacionales, ¿verdad? La premisa, ¿verdad?, internacional es fundamental
para las relaciones internacionales, ¿verdad? Los estados participantes de estas actúan como creadores de la norma. Es que esta es una de las cuestiones muy importantes, ¿verdad?, que hay en el derecho internacional. Que muchas veces los propios sujetos que van a ser, ¿verdad?, sometidos o afectados por las leyes, ellos mismos crean la norma y después se someten a ella. Eso sucede mucho en el derecho internacional, ¿verdad? Esto es lo que enfatiza este diccionario. Los estados, ¿verdad?, participantes de estas actúan como creadores de la norma de derecho internacional y como parte cuyas relaciones se reglamenten por esa misma norma, ¿verdad? Esa es una situación especial, ¿verdad? Dice, los componentes de las relaciones jurídicas internacionales son, 1, los sujetos. 2, los derechos de los sujetos. Esos son componentes de relaciones internacionales. 3, los deberes de los sujetos. Hay derechos y hay deberes. Y 4, el objeto de la relación jurídica. Qué importante, ¿verdad? Todo desmenuza, pues, ¿verdad?, cómo es una relación internacional. Es decir, ¿verdad?, el motivo por el que las partes concertaron el acuerdo. Es decir, que en las relaciones internacionales debe haber un motivo, debe haber un objetivo. Las relaciones internacionales no se dan porque sí, ¿verdad? Compañeros, por favor, ponen atención. Yo les estoy demostrando el libro en el que me estoy basando. No busquen del Toro Larios. Yo les estoy diciendo, tal libro estoy viendo. Que si no ponen atención nos vamos a estar perdiendo, ¿verdad? Incluso se los puse aquí en cámara, el diccionario de Derecho Internacional. Hoy pasamos al diccionario diplomático iberoamericano. ¿Qué nos dice el diccionario diplomático? Nos dice, aquí nos pone relaciones diplomáticas. Ya lo especifica un poco más y nos da una explicación, ¿verdad? 1, en sentido formal, son las que mantienen entre sí los estados y otros sujetos de derecho internacional. Importante también. Y otros sujetos. Quiere decir que Guatemala podría tener relaciones diplomáticas con la ONU, con la OEA, o entre la ONU y la OEA para relaciones diplomáticas. Claro que sí, ¿verdad? Sí pueden. Son sujetos de derecho internacional. Aquí pues nos hemos circunscrito al Estado, pero acuérdense que hay otro sujeto de derecho internacional. Y ellos también tienen esa facultad, ¿verdad?, de relacionarse. Por eso dice, y otro sujeto de derecho internacional, que se autorizan el ejercicio de funciones diplomáticas, normalmente a través de misiones diplomáticas. Se habla así del establecimiento, mantenimiento y ruptura de relaciones diplomáticas. O sea, las relaciones diplomáticas son muy dinámicas, ¿verdad? Número 2. Con cierta frecuencia se emplea el término como equivalente de la totalidad de relaciones entre dos estados, incluyendo los aspectos políticos, militares, comerciales, culturales, migratorios. Y así, por ejemplo, se califican determinadas relaciones diplomáticas globalmente, bueno, etcétera, ¿verdad? Y numeral 3, con mayor frecuencia se utiliza el término para referirse a aquella parcela de las relaciones entre estados que afectan más directamente al ejercicio del poder y a la soberanía nacional, los aspectos políticos, territoriales, militares, etc. Por contraste con aquellas otras parcelas que, aun siendo de la mayor importancia, están más alejadas de aquellos, relaciones comerciales, culturales, cooperación técnica, etc. ¿Verdad?
como ven, sus observaciones son muy amplias, ¿verdad? Son bastante amplias. Mi buen amigo, el licenciado Juan Oliverio Orozco Miranda. Yo tuve la oportunidad de darle clases al licenciado, ¿verdad? Pero él pues es una persona muy versada en este campo, ¿verdad? Y escribió pues esta su obra muy interesante y tuvo la amabilidad de obsequiarme, ¿verdad? De obsequiarme un volumen pues, de su libro muy interesante, muy práctico. Pero me pareció importante resaltar lo que dice aquí el licenciado. Las principales instituciones pues, que dirigen la política exterior. Dice aquí, política exterior y derecho consular guatemalteco. Ahí no estamos dentro del tema, ¿verdad? La expresión de la política exterior y su eslabonamiento con el derecho consular merece especial atención. Primordialmente en ese accionar, las herramientas que se utilizan para dar alcance a los intereses nacionales, ¿se dan cuenta? Son nacionales, no puede haber otro interés. No puede haber interés del presidente, de los grupos de poder, mis intereses particulares, no puede haber. Y aquí el licenciado, pues, Orozco nos enfatiza en ese sentido, ¿verdad? Que dice que son intereses nacionales en el exterior. Esto no son consulados, bueno, por tal virtud se han plasmado algunas conceptualizaciones. Definición de política exterior. ¿Cómo la define aquí el licenciado? En el marco de las relaciones entre estados se conocen a la política exterior como ese conjunto de acciones y lineamientos que de manera planificada, fíjense, de manera planificada, el Estado emprende para obtener sus objetivos y metas nacionales. Se enfatiza que no son particulares intereses, deben ser nacionales, ¿verdad? Dice entonces, nacionales en el corto, mediano y largo plazo, así como velar por los intereses en el gran escenario del contexto internacional. Por lo tanto, es el Estado quien formula, ejecuta y evalúa lo inherente a dicha política. Ven que a mí me interesa siempre leerles estas observaciones para que ustedes van ampliando, ¿verdad? Con más a personas versadas, los temas, ¿verdad? ¿Han visto cómo los enfocan, cómo los analizan? Y pues uno va tomando parámetros, ¿verdad? Y conocimiento de cada una de estas manifestaciones. Entonces, nosotros, en eso de la política exterior, tenemos nuestros propios funcionarios, ¿verdad? Hay funcionarios, los funcionarios específicos de las relaciones internacionales que por la naturaleza de su cargo representan al Estado y lo pueden comprometer, ¿verdad? Son el jefe de Estado y el ministro de Relaciones Exteriores, ¿verdad? O canciller. Como ven, el canciller se pronunció por un pronunciamiento de un análisis que hizo Guatemala, la OEA, que no fue muy bueno para Guatemala, en muchos aspectos. Y él, pues, ¿qué le queda? Negarlo, oponerse, ¿verdad? Que dice que sí hay democracia aquí, que sí hay combate a la corrupción, que sí hay
respaldo para la aplicación de justicia, etcétera. De oficio tuvo que hablar, ¿va?, por el Estado de Guatemala. Pero la Constitución política pues lo faculta a ello, ¿verdad? Y tenemos en primer lugar el presidente, ¿verdad? Para nosotros, presidente, que tiene sus funciones bastante específicas, ¿verdad? El artículo 183 constitucional, funciones del presidente de la República, entre otras muchas, ¿verdad? Tiene dirigir la política exterior, literal O, ¿verdad? Y las relaciones internacionales. Celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. Fíjense. 1. 2. También podríamos ver someter a la consideración del Congreso para su aprobación y antes de su ratificación los tratados y convenios internacionales, ¿verdad? Ese es el literal K. Pues también tenemos la literal P de papá, ¿verdad? Recibir a los representantes diplomáticos, así como expedir y retirar el exequatur a los cónsules. S, literal S, nombrar y remover a los ministros de Estado, viceministros, secretarios, subsecretarios de la presidencia, embajadores y demás funcionarios que correspondan en conformidad con la ley. Aquí también podríamos involucrar como ministro al ministro de Relaciones Exteriores, con el presidente de la República, como ese es el jefe del Estado, ¿va? U conceder condecoraciones a guatemaltecos y extranjeros. El presidente de la República tiene una vida muy activa en el ámbito internacional. Pero también tenemos lo que son los ministros de Estado. Artículo 193 constitucional. Para el despacho de los negocios del organismo ejecutivo, habrá los ministros que la ley establezca con las atribuciones y competencia que la misma les señale. ¿Qué ley es esa? La ley del organismo ejecutivo. Ya mencionada, ¿verdad?, en la Constitución política. Y están las funciones del ministro. Cada ministerio estará a cargo de un ministro de Estado, quien tendrá las siguientes funciones: ejercer jurisdicción sobre la dependencia de su ministerio, nombrar y remover funcionarios, refrendar decretos de acuerdos, presentar al presidente de la República un plan de trabajo, presentar anualmente al presidente el presupuesto, dirigir, tramitar, resolver, inspeccionar todos los negocios relacionados a su ministerio, todos los negocios, ¿verdad? Participar en la dirección del Consejo de Ministros, etcétera. Como ven, este es general para todos los ministros y se puede adecuar al Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero nosotros también tenemos una ley ordinaria, ¿verdad? La ley del organismo ejecutivo, decreto 114-97. Bueno, ¿por qué es importante para nosotros? Porque ahí está determinado el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el artículo 38 de la ley del organismo ejecutivo. Artículo 38. Al Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponde la formulación de las políticas y la aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros estados y personas o instituciones jurídicas de derecho internacional, a la representación diplomática del Estado. Por naturaleza le corresponde la representación diplomática del Estado. También le corresponde la nacionalidad guatemalteca, la demarcación del territorio nacional, los tratados y convenios internacionales. Como ven, no solo tratados internacionales, hay muchas cosas más, ¿verdad? En la diplomacia hay muchas cosas más, como ustedes ven. Y en mi propio ministerio tiene muchas funciones, ¿verdad? Y hasta ahora están los tratados
y convenios internacionales y los asuntos diplomáticos y consulares. Para ello, cuando fuese necesario y siempre en condición y apoyo a otros ministerios y entidades del Estado y del sector no gubernamental, tiene a su cargo las siguientes funciones. ¿Por qué ponen esto? Porque ahora ha sido un poco más flexible, ¿verdad? Esta situación, cuando se trata de convenios o tratados internacionales de materias específicas, por ejemplo, salud, ¿verdad? Defensa, o sea, de carácter militar, de agricultura o alimentación, ¿verdad? De carácter laboral, etcétera. Cada ministro del ramo participa activamente, a veces directamente, a través de sus, ya sea él o sus funcionarios, en la negociación de un tratado, porque son los especialistas, ¿verdad?, en la materia. Pero aquí dice en la ley, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe asesorarlo, acompañarlo, ¿verdad?, ayudarlo. Entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores está involucrado en todos los convenios internacionales, porque eso es el soporte técnico, ¿verdad?, de las demás instituciones o ministerios de Estado. Y ahí pues viene una lista de funciones, ¿verdad?, una lista de funciones que están en el artículo 38, ¿verdad?, de la ley del organismo ejecutivo, decreto 114-97. Y si quisiéramos profundizar aún más, el Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con un reglamento. El reglamento lo vamos a dejar, solo se los presento a ustedes para que sepan que existe el reglamento. Ahí está más puntual cada uno de estos aspectos, ¿verdad?, detallado y bien desarrollado, ¿verdad? Entonces todavía existe otra ley reglamentaria, aparte de la ordinaria, ¿verdad?, para el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces ven, las relaciones internacionales también tienen su tema complejo. Ahora, para llevar a cabo esas relaciones internacionales, porque saben ustedes, el presidente de la República no puede dedicarse única y exclusivamente a las relaciones internacionales, no gobernaría. Y se necesita, ¿verdad?, que alguien hable por el Estado de Guatemala. Pero también, ¿verdad?, y por eso están los ministerios de Estado. Los ministerios de Estado. Y tenemos el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, llegamos al Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Y qué pasa? También el ministro de Relaciones Exteriores no tiene capacidad humana para dedicarse única y exclusivamente a las relaciones internacionales. No puede, ¿verdad? Ese es su, ¿verdad?, sino a otras cuestiones más. Entonces, para ello existen otros funcionarios. De ahí viene una división, ¿verdad?, en lo que respecta a la representación de Guatemala en el exterior, ¿verdad? Órganos, porque en teoría de la ficción, Guatemala no tiene una manifestación material y se puede trasladar de un a otro como nosotros, ¿verdad? Guatemala como Estado existe y nos cobija y nosotros también formamos parte del Estado de Guatemala, pero Guatemala no puede ir materialmente a hablar por él. Entonces, por eso es que se nombran funcionarios, ¿verdad? Y estos son órganos a través de los cuales se manifiesta el Estado de Guatemala. Y tenemos dos clases de órganos, ¿verdad? Órganos centrales y órganos descentralizados. Los órganos centrales son los jefes de Estado y el canciller.
Para nosotros, el presidente de la República y el ministro de Relaciones Exteriores. Esos son los órganos centrales de las relaciones internacionales. ¿Verdad? Del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Los órganos descentralizados ya vienen todos los órganos diplomáticos del Estado, ¿verdad? Embajadores y cónsules. Embajadores, hay una serie de embajadores, ¿verdad? Hay embajadores MISI, embajadores plenipotenciarios, etcétera. Ustedes, cuando aquí estamos en el manual o libro elaborado por el doctor Carlos Larios, ¿verdad? Estamos ya aterrizando en el libro que nos ha servido de texto. Pero como ven, yo lo acompaño de otros para que no nos quedemos solo con él, ¿verdad? Para ir aprendiendo. Entonces, que el doctor Larios en su análisis dice que hay dos tipos de órganos, los órganos centrales y los órganos descentralizados, muy acertadamente, ¿verdad? Entonces, los órganos centrales, como les digo, van a ser el jefe de Estado, ¿verdad? Ya vimos cómo se manifiesta en la Constitución, ¿verdad? Para nosotros es el presidente de la República. En otros países puede ser el rey, puede ser el primer ministro, un canciller, etcétera, ¿verdad? No sabemos. Depende de cada quien con su tipo de organización, ¿verdad? Y están los ministros de Relaciones Exteriores. Al ministro, pues, se le considera el vocero oficial ordinario del Estado en el ámbito internacional, ¿verdad? Incluso es tan así que ustedes ya ven que según la Convención de Viena, el artículo 7, ¿verdad?, dispensa de plenos poderes al ministro de Relaciones Exteriores y al presidente. Ellos no tienen que llevar ningún documento que diga, mire, autorizamos al ministro de Relaciones Exteriores para que se autoriza al presidente de la República para que no. Ellos dos no tienen que presentar ninguna autorización. La naturaleza propia a su cargo los faculta para representar y comprometer al Estado de Guatemala. Pero también existe lo que son, ¿verdad?, los órganos descentralizados, ¿verdad? Los órganos descentralizados, ¿verdad?, ante la imposibilidad de estos dos altos funcionarios dedicarse de lleno y 100% a las relaciones internacionales, se crean otros órganos, ¿verdad? Y estos órganos son los diplomáticos y los consulares. Diplomáticos, pues solo puede haber uno, que son los embajadores, ¿verdad? Los embajadores ante la Embajada de Guatemala, que se dedican a cuestiones políticas. Esa es la diferencia fundamental, políticas. Mientras que los cónsules, pueden haber diferentes consulados, es decir, varios consulados, se dedican a cuestiones comerciales, particulares, ¿verdad? Esas son las diferencias básicas. Y esa es la forma en que Guatemala, pues, se manifiesta en el ámbito internacional, ¿verdad? Y aquí, ¿quién es un agente diplomático? La convención, hay convenciones también, ¿verdad? ¿Verdad? El sentido amplio dice, un agente diplomático es una persona que representa al jefe de Estado, habla en nombre del jefe de Estado, diciendo que en este se personaliza el Estado mismo. Por extensión, el agente diplomático personaliza al Estado en el extranjero. Y ustedes saben, pues gozan de un estatus especial, privilegios, inmunidades, ¿verdad? Y hay jefes de misión, hay bastante, ¿verdad? Hay muchas. Pero vamos a quedarnos con estas cuestiones puntuales. Ustedes le darán
leída, ¿verdad? Para ubicarse. Y están los agentes consulares como otros órganos descentralizados, ¿verdad? Ellos pues se dedican, como les digo, a cuestiones más de privadas, comerciales. Esa es una de las diferencias que hay, ¿verdad? Bueno, este es el último tema para el segundo examen parcial. Y esta es la última clase, porque como bien sabemos, el viernes ya empiezan ustedes con sus exámenes. Por eso voy a terminar un poco antes para que darles, aunque sea que descansen, ¿verdad? Pero que empiecen a cargar baterías para el examen. Yo sé que ustedes ya quieren estudiar, porque a mañana les toca el examen. Así que solo voy a hablar del examen y termino con eso, ¿eh? ¿Qué temas van a ser objeto de examen? Para el segundo parcial van a ser los tratados internacionales, ¿verdad? El tema dominio espacial de los estados, que involucra límites y fronteras, espacio terrestre, espacio marítimo, espacio aéreo, espacio extraatmosférico. Otro tema, adquisición de territorio. Y el último tema, el que acabamos de ver, que es relaciones entre los estados. Relaciones entre los estados. Tienen ustedes examen según calendario que ustedes me dirán si estamos bien. El 1, el 4 y el 6. ¿Sí, María Fernanda? Buenas noches, licenciado. Disculpa la molestia. No alcancé a escucharle el punto 2 que vendrá en el examen. ¿Podría repetir? Disculpe la molestia, licenciado. Bien, voy a repetir. Voy a terminar y de ahí repito, ¿eh? Adquisición de territorio y relaciones entre los estados, que es el último tema. Repitiendo, ¿verdad? Los temas que son objeto de examen son los tratados, dominio espacial de los estados, que incluye límites y fronteras, espacio terrestre, espacio marítimo, espacio aéreo, espacio extraatmosférico. Después viene el tema adquisición de territorio y por último las relaciones entre los estados. Como saben, aquí hemos visto leyes, ¿verdad? Convención de Viena, Constitución Política, Ley del Medio Ejecutivo, ¿verdad? Entre otras, que van a servir pueden servir a ustedes de referencia en algunas respuestas. El examen, pues, va a ser de estructura parecida al anterior, falso verdadero, subrayar respuesta correcta o, ¿verdad? Respuesta múltiple, más o menos en ese sentido viene. Va a estar compuesto de 20 preguntas a un valor de 2 puntos cada respuesta correcta. El examen está programado para el día 6, ¿verdad? 6 de abril a las 20 horas para las 2 secciones al mismo tiempo. Así que si tienen alguna duda, jóvenes, yo me retiraría para que ustedes ya estudien, porque tienen que estudiar, ¿verdad? Y una noche se van a desvelar. Buenas noches, licenciado. Perdone. Sí, ¿Cuánto tiempo nos va a dar para el examen? 1 hora. 1 hora. Muy Sí. amable, licenciado. Bien, Gracias. jóvenes. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, yo los dejo aquí porque yo creo que ustedes quieren estudiar, ¿verdad? Entonces, 15, media hora es fundamental, ¿verdad? Para ustedes. Yo en este objetivo, pues, los dejaría aquí a ustedes. Espero que les vaya bien en todos los exámenes. Y primero Dios, pues, nos vemos en el examen y hasta después de Semana Santa, ¿verdad?
Gracias, Lick. Que Dios les Gracias, Lick. Descanse. estudien, Gracias. jóvenes, Licenciado, feliz noche. cuiden, Gracias. jóvenes. Gracias, licenciado. Bueno.